Buenas noches. Finalmente me ha tocado intervenir en último lugar. El problema de hablar en último término en un panel donde todos hablan de lo mismo es que casi todo ya fue dicho. En estos casos no puedo menos que sentirme como Larry Fortescue. Larry Fortescue fue el séptimo esposo de Elizabeth Taylor, a quien todos ustedes conocen. Que era un camionero. Era un obrero de la construcción, muy vigoroso y mucho más joven que ella. Y parece que le hacen una vez un reportaje para ver qué expectativa tenía de la noche de bodas. Y él con su simpleza dice, pues mire, yo conozco muy bien todo este tema, pero a esta altura no creo que vaya a agregar nada nuevo. Y bueno, estoy un poquito así. De cualquier manera trataré de aportar alguna visión diferente. Agradezco en la persona de la académica presidente el honor de participar de este panel y la oportunidad de aportar algunas ideas a la reflexión sobre la acreditación, que plantearé desde la perspectiva universitaria, pero que se proyecta a distintos niveles educativos, modalidades y jurisdicciones. Tal vez la evaluación y acreditación universitaria sea el primer apoyo desde el cual los mecanismos de aseguramiento de la calidad se proyecten a todo el sistema educativo. Compartiré una visión parcial desde un espacio en el cual he tenido el honor de participar desde hace varios años, el Consejo de Universidades. Al respecto debo hacer una aclaración, si se quiere metodológica, y es que la Ley de Educación Superior no incorpora una agencia evaluadora o acreditadora, sino un sistema de aseguramiento de la calidad, que es algo más complejo y amplio, donde interactúan distintos órganos con diferentes roles, funciones y responsabilidades. Es comprensible que al considerar el aseguramiento de la calidad de modo casi reflejo, venga a nuestra mente la imagen de la CONEAU como referente natural y protagonista obligado de estos procesos. Y bien merecido lo tiene porque en el avance de la cultura de la calidad, la Comisión ha librado una lucha contra todos los opositores y detractores de los procesos de evaluación y acreditación. Lucha de la cual ha salido, podría decirse, victoriosa en base a un incuestionable liderazgo muy reconocido incluso regionalmente. He tenido oportunidad de manifestar esta visión que ratifico en el Seminario Internacional de Experiencias y Perspectivas de Evaluación y Acreditación Universitaria en Iberoamérica, organizado y realizado el pasado año por la CONEAU con ocasión de su 20º aniversario. Sin embargo, la CONEAU es una componente del sistema creado por la ley que sabiamente ha articulado distintos actores, separando, casi con la lógica de Montesquieu, las definiciones normativas del proceso de evaluación propiamente dichos. En este proceso complejo concurren el Ministerio de Educación como autoridad estatal, el Consejo de Universidades como expresión del propio sistema universitario y la CONEAU como órgano descentralizado que con componentes aportados desde diversos sectores, parlamentarios y académicos en general, tiene a su cargo los procesos de validación de la calidad. En particular, el Consejo de Universidades constituye un verdadero parlamento universitario en el cual se expresan las voces de las propias universidades, representadas por sus órganos de coordinación, el SIN y el CRUP, que a lo largo de las 2 últimas décadas han desplegado su labor en una dinámica autorreguladora no exenta de algunos tropiezos históricos que han provocado en algunos casos serias dificultades de las cuales se debe aprender. Acotando la temática de este panel, la acreditación está reservada por nuestro sistema a programas y no a instituciones, aunque algunos autores como Fernández Lamarra señalan que existe acreditación institucional, cuando la CONEAU se pronuncia acerca de los proyectos institucionales de universidades privadas a fin de otorgar autorización provisoria o definitiva, o la puesta en marcha de universidades nacionales creadas por el Congreso en virtud del carácter vinculante de su intervención. En el marco de la acreditación focalizaré en el caso de las carreras de grado del artículo 43, por ser la problemática más compleja que ha abordado el Q a lo largo de los últimos años y de la cual podemos extraer algunas lecciones de la experiencia, tanto para mejorar la acreditación del sistema universitario, cuanto para no replicar los errores en otros niveles o espacios de la educación. La acreditación
en la Argentina ha manifestado algunas tendencias contradictorias dentro del sistema y a veces dentro de las propias instituciones universitarias que lo integran. De hecho, la Ley de Educación Superior ha sido una de las leyes más resistidas y combatidas de las últimas décadas, habiendo tenido a lo largo de estos años un continuo y persistente reclamo de reforma, derogación, abrogación o sustitución durante el ejercicio de diversos gobiernos de distinto signo político. La mayoría de estos reclamos se basaban en el rechazo a los mecanismos de evaluación y acreditación que habrían sido una imposición del eficientismo neoliberal de la década de los 90. Tal vez el caso más paradigmático sea el de la Universidad de Buenos Aires, que cuestionó la propia constitucionalidad de la ley, obteniendo del juez Marinelli un fallo favorable en alrededor de un tercio de sus pretensiones, en el caso UBA contra Estado Nacional. Sin embargo, la resistida, vituperada, cuestionada, impugnada y combatida ley ha cumplido más de 21 años y solo ha experimentado algunas pocas reformas parciales, algunas más cuestionadas y resistidas que la propia ley. Es cierto que cuando la Ley Federal de Educación fue reemplazada por la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Superior experimentó una reforma indirecta por tratarse de una ley subordinada y haberse cambiado el marco normativo general del sistema educativo. Pero no es menos cierto que los sistemas de aseguramiento de la calidad se han ido afianzando y generalizando en todo el mundo y en la propia región, y hoy prácticamente no hay sistema educativo que no los contemple como parte viva de las dinámicas institucionales. Paradójicamente, la propia UBA, aún contando con un fallo firme a su favor, que habíamos pensado sería una grave fisura en el sistema, se ha ido incorporando lentamente a los procesos de acreditación, con unos pocos focos resistentes y algunos procesos que aún están en trámite. A mayor abundamiento, la UBA es la institución que más pares evaluadores ha aportado a los bancos de la CONEAU, la que más participación ha tenido en la definición de estándares de las diversas carreras y ha mantenido una presencia activa en la integración de la comisión. En síntesis, los procesos de evaluación y acreditación llegaron para quedarse. Conforme anticipar el camino recorrido por el sistema en la construcción de la validación de la calidad, está lleno de tropiezos, errores, pérdidas de rumbo y retornos que constituyen un capital de aprendizaje que hay que aprovechar. La primera lección tiene que ver con respetar los fines de la ley y sus criterios. Respecto de los fines, el artículo 43 de la norma es muy claro: asegurar la calidad de la formación universitaria en aquellas profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, seguridad, derechos, bienes y formación de los habitantes. El criterio que impone la norma es restrictivo. En la dinámica del sistema de aseguramiento de la calidad de carreras de grado, la tarea del Consejo de Universidades consiste en definir, formulando un acuerdo vinculante para el Ministerio de Educación, la nómina de títulos, así como las actividades profesionales reservadas exclusivamente para ellos, los estándares de acreditación, los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad en la formación práctica de los mismos. Todo ello tiende a garantizar un ejercicio confiable de las profesiones, de modo que no ponga en riesgo directo a los ciudadanos en relación con los bienes mencionados. La lógica del aseguramiento se corresponde a los procesos de acreditación, a diferencia del mejoramiento que se corresponde a los de evaluación. En los primeros, el estándar o conjunto de estándares son representativos de un mínimo cuyo fundamento está en las competencias profesionales y las demandas de formación congruentes con las actividades reservadas exclusivamente a ellos. Por eso, en el seno del Q no se comparte la idea de tener estándares progresivos en sus requerimientos, como algunos académicos han sostenido entre nosotros, poniendo como una finalidad el mejoramiento continuo, que de suyo es muy bueno y deseable, pero que no forma parte de lo definido por la ley a partir del artículo 43, sino que debe integrarse a los procesos de mejora que propone la propia institución en el marco de su autonomía y no sobre la base de un estándar, sino con apoyo en las recomendaciones derivadas de los procesos de evaluación del artículo 44. Ideas de este tipo han sido sostenidas, por ejemplo, en el seminario que mencioné,
por Luis María Fernández, quien lo comentó. Lo quiero recordar más que por el comentario, por brindarle un pequeño homenaje, porque falleció hace muy pocos meses y era un gran universitario. Bueno, pero también lo ha insinuado, me parece, Roberto Igarza en su intervención en el panel anterior. Es un tema realmente muy discutible. En la práctica, los resultados indican que ni los fines ni el criterio restrictivo del artículo 43 fueron respetados. El número de profesiones incorporadas está por encima de las previsiones y hay una larga lista de espera con peticiones de diverso tipo, origen y causa, para sumar nuevas titulaciones a estos procesos en una gravemente errada visión de que las carreras que no se incorporan a este régimen son carreras de segunda. Tampoco importa que las carreras sean más o menos numerosas o demandadas, o que la mayor parte del sistema entre en la acreditación, cosa que sería abiertamente contradictoria con el criterio restrictivo. Según la ley, las que deben acreditar no son ni las más importantes ni las más numerosas, sino las de riesgo directo. Otra lección derivada de la experiencia tiene que ver con el cuidado frente a segundas intenciones o intereses. Efectivamente se involucran indebidamente en los procesos de incorporación al artículo 43 intereses de diverso tipo, no necesariamente malos de suyo, pero divergentes del interés tuitivo de la ley. Entre ellos se destacan los intereses profesionales, generalmente movilizados por sus correspondientes corporaciones, que procuran en algunos casos jerarquizar, entre comillas está en el escrito, la profesión con base en el ya comentado error de que las carreras que no son del 43 son de segunda. En otros casos, limitar la matrícula pensando que los estándares más elevados harán la carrera más difícil y menos elegida. Pero principalmente aprovechando el proceso para disputar actividades profesionales frente a otras profesiones, transformando al Consejo de Universidades en un campo de batalla para conquistar incumbencias. La corporación académica, congregada en torno a espacios disciplinares, también ha generado desvíos en este complejo proceso, mirando a las profesiones desde la lógica del mejoramiento y no del aseguramiento. Esta actuación de los académicos ha sido de particular importancia, ya que en general son ellos mismos, congregados generalmente en asociaciones científicas y en grupos de decanos o facultades, los que proponen al Consejo de Universidades los estándares de acreditación. Pero en esta lógica han sustituido muchas veces el mínimo aceptable por el ideal deseable, olvidando que luego tenían que acreditar sus propias carreras, haciéndose víctimas y victimarios de metas inalcanzables. Esto obligó a la CONEAU a implementar la solución pretoriana de acreditaciones por 3 años, que ya mencionó Marcela, con compromisos para no disfuncionalizar el sistema y provocar consecuencias que hubieran sido de extrema gravedad. Siempre digo que ha sido una medida inífuga, porque evitaron que los incendien. Vinculado a este último punto, aparece otro interés que acelera el deseo ferviente de incorporarse al artículo 43, que es el financiamiento de planes de mejora para subsanar déficit en los procesos de acreditación. Cuanto más alta la vara, más presupuesto hace falta. En todos estos aspectos, el Q ha iniciado un profundo proceso de revisión que ha comenzado por las actividades reservadas, la definición de estándares y la propia inclusión en el artículo 43, que ya ha dado sus primeros frutos. Algunos temas pendientes. A pesar de que el efecto general de estos años es visible en materia de mejoramiento de la calidad de las carreras que han iniciado sus procesos de acreditación, quedan aún algunas asignaturas pendientes. Es así que algunas profesiones aún no han podido ingresar a estos procesos, a pesar de que visiblemente debieran formar parte del grupo de carreras de riesgo. Destaco abogacía y contador público. Bueno, en realidad han sido incorporadas, lo que no tienen son resoluciones de fijación de estándares y contenidos. Si bien existen causas objetivas sobre las que seguidamente voy a referirme, pareciera que así como hay factores que atraen las acreditaciones, hay otros que las repelen.
Por otra parte, el sistema debe flexibilizarse respecto de algunos criterios de aplicación en el caso de las articulaciones. En la práctica, los procesos de acreditación no han encontrado un camino compatible con el capítulo 2 de la Ley de Educación Superior, lo cual representa un claro fracaso en relación con uno de los fines más importantes que la ley se propuso. Esta dificultad se hará patente a la brevedad en la acreditación de licenciatura en enfermería, donde los ciclos de licenciatura perderán validez nacional de sus titulaciones, a pesar de la necesidad estratégica para el país de formar licenciados en esta disciplina. Debe tenerse una mirada más abierta sobre la vinculación entre las universidades y el territorio, que hasta ahora ha tenido una visión de fronteras de exclusión, más de fronteras de exclusión que de ámbitos para coordinar la educación superior, especialmente en un mundo en que las distancias se achican. Otra cuestión de grave urgencia constituye la acreditación de carreras dictadas bajo la modalidad a distancia, que pone de relieve el fuerte atraso relativo de nuestros procesos de aseguramiento de la calidad, teniendo especialmente en cuenta el impacto del cambio cultural con base en las tecnologías de la información y la comunicación, que hoy son transversales a todas las actividades, entre ellas especialmente la educación. Se ha señalado recientemente que la matrícula universitaria para Iberoamérica, medida entre 2015 y 2025, se duplicará. Puesto que los países de la península ibérica ya ofrecen una amplia cobertura de la demanda universitaria en el marco de un crecimiento demográfico escaso o nulo, creo que incluso España lo tiene negativo, entiendo que el mayor impacto estará concentrado en los países de nuestra región. Esto representará un gran desafío, no solo en términos presupuestarios, sino también en los procesos de movilidad y validación, que tendrán natural repercusión en los procesos de acreditación. Soy un convencido de que la trayectoria del sistema de aseguramiento de la calidad, que se inició hace más de 2 décadas, constituye una plataforma más que firme para superar estos temas pendientes y perfeccionar los logros que hasta ahora se han alcanzado. Muchas gracias.